¿qué está pasando aquí? A ver, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Estábamos hablando de eso, pero se da pues la verdad que un movimiento misterioso bajo tierra. ¿Por qué lo digo así? Porque mira, estamos platicando de eso. ¿Cómo allá en Corea del Norte, cuando ellos querían demostrar que tenían ya el arma nuclear, hacían pruebas nucleares bajo tierra, ¿sí? Son pruebas nucleares que no eran una exhibición tan extrema para también no generar un susto demasiado grande y luego que hubiera una reacción contra ellos. Lo supieron hacer, digamos, de alguna manera un poco sutil, ¿verdad? Al menos ese fue el cálculo que ellos hicieron, hacerlo sutil para saber que tienen un arma nuclear, pero al mismo tiempo no generar una guerra inmediata, ¿no? Entonces, ante esto, ante ese suceso, lo que hicieron ellos es lanzar algunas armas y lanzar y generar algunos sismos superficiales. Esos sismos, pues en su momento dijeron, son sospechosos, es algo extraño, es algo misterioso, porque es demasiado superficial y genera una huella nuclear, ¿verdad? En el caso de ellos, ¿verdad? Ha habido otros sismos superficiales y no tiene, o sea, obviamente no porque es superficial ya va a ser un arma nuclear, pero sí que de repente cuando hay sonidos extraños, cuando hay movimientos raros bajo tierra, pues como que al menos sí llama la atención ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso está sucediendo ahora mismo en Polonia. Si observamos la siguiente imagen, ¿no? Vamos a ver un sismo bastante extraño, un movimiento bajo tierra muy tremendo, muy raro, en el que ya se hicieron las revisiones, ya es la información, ya no es preliminar, vamos. Y el sismo que está ahí, ustedes lo pueden ver, es un 2.3, pero es un sismo que tiene un solo kilómetro de profundidad. Hay que recordar que cuando dicen ellos 1 kilómetro de profundidad, no es, o sea, no es exacto, ¿verdad? O sea, la precisión, ¿no? De un sensor sísmico, ¿no? De la profundidad de cómo o qué tan profundo, ¿no? Es un sismo, pues tiene un rango de error, ¿verdad? Y bueno, pues decir que es de 1 kilómetro, pues puede ser también de algunos cuantos cientos de metros, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Son medidores que suelen ser o tener un rango de error importante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde se pone lo interesante. Si esto fue con un rango de error, a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? Un 3, un 4%, va a depender también el tipo de sensor, ¿verdad? Pero al menos se sabría que algo está pasando bajo tierra, muy en la superficie. En una zona en la que por lo menos ellos han dicho no hay un volcán, ¿verdad? Si hubiera un volcán, dirías, bueno, pues es normal, ¿verdad? Movimientos. O, por ejemplo, hay una serie de sismos muy superficiales en la Ciudad de México, pero ahí hay un hundimiento muy grande de partes de la Ciudad de México, que aunque el hundimiento es así de a centímetro a centímetro, pero ese hundimiento genera grandes movimientos bajo tierra y esos movimientos generan microsismos de también igual, de 1, de 2, de 3, pero con profundidades superficiales, ¿verdad? Que suelen ser de 2, 3 kilómetros de profundidad. En este caso es de un solo kilómetro de profundidad, o sea que podría ser incluso menos. Ante esto, pues te das cuenta que pues no tiene que ser no tiene que ser una bomba nuclear ni nada de eso, pero sí te pones a pensar que los polacos son de los pocos países que abiertamente y públicamente han dicho que sí estarían interesados en tener armas nucleares. Lo ha dicho Polonia, en su momento algunos políticos, lo ha dicho la misma Arabia Saudita, que también están interesados en eso. O sea, son varios los países que han levantado la mano a decir, pues sí, sí nos interesa tener un búnker de prueba, no un búnker de prueba, no un programa nuclear. Y en el programa nuclear, se puede hacer, ¿cómo se llama? Se pueden hacer esos búnkers porque normalmente ya se hace eso. O sea, ya no es bien visto, digamos, usar estas bombas en lugares abiertos por la contaminación que genera, ¿sí? Entonces, ya los búnkers nucleares
subterráneos, pues han sido desarrollados en China. Por ejemplo, en China bueno, es lo que dicen los agencias de inteligencia, que ellos desarrollaron un sistema como de resortes. No explican muy bien cómo funciona, pero ese sistema de resortes lo que hace es que cuando ellos hacen pruebas nucleares, los chinos, ¿verdad? O al menos lo que acusan, que esos como resortes generan que la vibración no se sienta o que casi no se sienta. O sea, evitan el sismo para que no sean detectadas sus pruebas nucleares. Los han acusado de eso y bueno, pues pues no, ellos han dicho que no, ¿verdad? ¿Qué tan profundo es, ¿no? ¿Qué tan profundo es uno de esos búnkers? Pues depende del país, depende del tipo de territorio. Hay búnkers que se cree que estarían a varios cientos de metros de, pues del suelo, ¿no? Pero no queda exactamente claro. Por ejemplo, en el caso de los iraníes, ellos lo que tienen son en su programa nuclear búnkers que son a 100, 150 metros, tal vez un poquito más. Y en el caso de Corea del Norte no tenemos nada de información porque pues ellos manejan todo de manera muy cerrada, ¿no? Un búnker, por ejemplo, para enterrar cosas, para enterrar materiales radioactivos y cosas así, pues pueden ser de 300 a 400 metros. Y ahí se acerca un poquito más. Entonces habría que ver o sea, por ejemplo, un búnker para sobrevivientes nucleares pueden ser hasta 10 metros. Con eso es suficiente. 20, 30 metros mejor. Pero un búnker ya a nivel prepper, ¿no? De estos búnkers que la gente luego hace, pues suelen ser al menos de 10 metros, ¿verdad? Ya 10 metros para abajo ya es como serio, ¿no? Y se genera ventilación, se generan, pues buscan como zonas que sean algo duras, algo lejanas también. Y hacen búnkers pues pensando en eso, ¿verdad? En sobrevivir, ¿verdad? Y hay algunos ya mucho más profundos, ¿verdad? Hay límites también, ¿verdad? Porque pues el ser humano tampoco tiene tanta capacidad de ir hacia abajo, ¿no? Hay ciertos límites también de ir hacia abajo en la Tierra. Ciertos límites y también, digo, o sea, se ha dicho mucho que en la construcción se debería de pensar, es costoso, el problema es muy costoso, es crecer arriba del suelo, hacia arriba, incluso con una buena estabilidad de hacer todo lo necesario para tener bien ganchado en la tierra el edificio y evitar problemas, incluyendo eso, pues es muchísimo más barato que construir hacia abajo, ¿verdad? O sea, construir hacia abajo la tierra es costoso. Claro, a largo plazo puede tener muchos beneficios, incluso en los costos energéticos, por ejemplo, ¿no? Que pues al final tienes las temperaturas a tu favor, por ejemplo, ¿no? También hay de zonas a zonas. Hay zonas muy endebles, muy suaves, muy fáciles de ir hacia abajo. Y hay otras zonas extremadamente duras que están llenas de piedra y que va a ser costosísimo pues ir hacia abajo, ¿verdad? Pero por el tema del sonido, ¿no? La vibración y todo eso, ahí básicamente no se tiene ese problema, ¿no? La contaminación auditiva. Otro tema, pues el tema de lo bueno que son en el tema del clima, ¿no? O sea, vas a tener una zona en la que cuando hace calor o cuando hace frío tú no lo vas a sentir, vas a estar en temperaturas muy estables todo el año, ¿verdad? En ese sentido también tiene esas ventajas. Bueno, pues seguramente más ventajas, pero seguridad, mil cosas. Mientras esté bien hecho, pues tiene sus ventajas. Oigan, pues algo pasa en Polonia. No queda claro, ¿no? Obviamente, pues se toma nada más, pues un sismo y ya, ¿verdad? Yo no lo tomo así, sinceramente, por el tipo de lugar que es. La verdad es que la gente, por lo menos lo que hemos visto, pues dicen no es muy común, ¿verdad? Ahora, puede pasar, pues sí, puede pasar un microsismo en muchos lugares. Cuando pasa en zonas donde hay, por ejemplo, si esto mismo pasara en Irán, dirías, oye, pues tienen que checar, seguramente hasta la OIA estaría revisando. Lo que hace de repente este tipo de sismos es que te hace pensar qué está pasando bajo tierra y si es una zona en conflicto o con potencial de conflicto, pues tienes que imaginar que a lo mejor por ahí pudieran estar haciendo algo más, ¿no? Y esa es la pregunta que nos genera el día de hoy.